Bueno, Rubén, primero de nada, una valoración de lo que esperas de esta temporada. Bueno, pues en la temporada un poco esperamos lo de la temporada pasada. Con el equipo que tenemos, que al final, si nos queda la mayor parte de la gente, pues contamos otra vez quedar entre los 4 primeros y intentar ascender si se puede. ¿Qué esperas del partido del Sardoma del domingo? Pues va a ser un partido complicado por el rival, que va a ser uno de los equipos que va a estar ahí arriba luchando, y por el campo, que es un campo que está en bastante malas condiciones, es bastante grande y los campos a nosotros pues no se nos van a ir muy bien. Han llegado a la plantilla varios fichajes nuevos, sobre todo con mucha juventud, quizás pensando ya en ese futuro, en rodar a esa gente de cara al futuro. Sí, este año pues, a ver, el tema del fútbol femenino es difícil fichar, entonces pues bueno, se buscó un poco gente que ya estuviera jugando al fútbol, que pudieran continuar jugando, rejuvenecer un poco la plantilla y fichar gente con experiencia que se pudiera pescar en algún sitio. ¿Cuál es el objetivo del equipo, o que se marca desde la cuerpo técnico? A ver, el objetivo que yo marco es lo que te dije, estar entre las 4 primeras, que creo que por equipo deberíamos estar ahí. Pues hombre, aquí tenemos suerte con las lesiones, que no pase como el año pasado, que nos penalizó mucho la primera vuelta el tema de las lesiones. Y eso, tener esa pizca de suerte para poder llegar al final con más posibilidades de ascender que el año pasado. Y este año con las instalaciones de Miraflores se mejora mucho esa carencia que tenía el equipo en otros años, que eran los campos de entrenamiento. Sí, este año vamos a entrenar los 3 días en campo de fútbol 11, cosa que hasta este año nunca pasó, solo dispusimos el año pasado campo de fútbol 11 un día nada más a la semana, entonces eso va a ser una cosa que va a ser beneficioso para el equipo. ¿Y cómo afronta Mónica el vestuario, este primer compromiso? Hombre, pues la verdad estamos todos ilusionados. Tenemos muy buen equipo, yo creo que incluso mejor que el año pasado, pero sí que es cierto que es un rival muy fuerte, sobre todo porque tiene un equipo en categoría nacional y probablemente alguna de sus jugadoras vaya a afrontar también nuestro partido. Eso desequilibra un poco a veces el nivel, pero yo creo que este año tenemos, no es que queremos entre las 4 ni sea el objetivo, debemos quedar entre esos porque tenemos equipo para ello. Yo creo que estamos todos contentos por eso. ¿Y cómo ha aceptado el vestuario a esos nuevos fichajes, sobre todo por la juventud de muchas de ellas, que son todavía en edad cadete y demás? El vestuario bien, lo que pasa es que sí que se nota, es cierto que hay mucho que mejorar, mucho que aprender, es que desde los 28 a los 15 o 14 o 13 sí que es cierto, pero tiene muchísimo talento, muchísima calidad y cada una puede aportar muchísima mejora al equipo. ¿Y qué esperáis de esta nueva temporada? Pues mejorar un poco la anterior en cuanto a posición, ya que quedamos terceras. El segundo había sido muy factible, el primero sí que es cierto que era superior, pero este año, lo repito y lo seguiré diciendo, que el equipo tiene todas las condiciones y todas las cualidades para quedar primero. Se mantiene el bloque unido de otras temporadas, imagino que también un factor importante a la hora de la cohesión dentro del vestuario. Sí, a ver, muchas llevamos jugando bastante tiempo juntas, sí que es cierto que las más jóvenes tendrán que adaptarse, pero como todo, para eso están, para tener una continuidad, pero sí que es cierto que el resto y toda la plantilla, contamos con ellas a tope, ya juegan en 90, juegan en 20 minutos, con todas, y a remar.